Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy más que emocionado, diría que desbordante de alegría por compartir con ustedes este vídeo que de verdad, espero que les robe el aliento, les haga suspirar y hasta les arranque alguna que otra lágrima de emoción. Hoy no es un día cualquiera, nos embarcamos en un viaje épico. Pero no a cualquier rincón del planeta, no señor. Nos dirigimos a la ciudad que encapsula el romance, la luz y la magia en su ADN, París. Y lo hacemos en la mejor compañía posible. Nos acompaña un aniversario súper romántico, una celebración de amor que estoy seguro les va a cautivar, el de Anne y Kerem. Prepárense porque van a ser testigos de momentos que parecen sacados de un sueño, escenarios que quitan el hipo y sobre todo, una historia de amor que nos reafirma, una vez más, porque París es sencillamente incomparable, un capítulo aparte en la historia de las ciudades del mundo. Si aman los viajes que tocan el alma, el romance que se palpa en el aire y por supuesto, si son fans de la carismática pareja que forman Anne y Kerem, entonces, les aseguro, este vídeo ha sido creado pensando en ustedes. Y antes de que nos perdamos en las maravillas de esta aventura parisina, un recordatorio que no quiero que olviden, denle caña a ese botón rojo de *** suscribirse *** y activen esa campanita que suena a promesa de futuras aventuras, para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas escapadas y descubrimientos. Con toda la energía, empecemos esta travesía. Imaginen este escenario perfecto, el eco suave de sus pasos sobre las calles empedradas de París, ese aroma embriagador de croissants recién horneados que parece abrazarles, y la silueta inconfundible de la Torre Eiffel, ese faro de luz brillando majestuosa en el horizonte, y en medio de todo este esplendor, Anne y Kerem, celebrando su amor, su unión, cada año compartido. Este viaje de aniversario trascendió la simple idea de una escapada romántica, se transformó en una experiencia cuidadosamente orquestada, una sinfonía de momentos diseñada para tejer recuerdos que resistirán el paso del tiempo, que se convertirán en tesoros. Desde el mismo instante en que sus pies tocaron tierra francesa, se podía percibir en el aire una energía especial, una vibración única de París, esa ciudad que tiene el don de susurrar palabras de amor en cada rincón, en cada avenida, en cada plaza. Una de las primeras paradas, como era de esperar, tenía que ser la emblemática y grandiosa Torre Eiffel. Pero no se equivoquen, esto no fue una visita de turista más. Imaginen la escena, un picnic privado, íntimo, desplegado justo a los pies de esta maravilla arquitectónica. Una cesta rebosante de delicias francesas, desde quesos selectos hasta patés exquisitos, acompañada de una botella de champán helado, esperando a ser descorchada. Y todo esto mientras el sol se despedía del día, tiñendo el cielo de un degradado espectacular de tonos anaranjados, rosados y dorados. Ver cómo la Torre Eiffel se transformaba, iluminándose gradualmente, centelleando con miles de luces que parecían estrellas fugaces atrapadas en metal, es una experiencia que sencillamente te deja sin aliento. Y allí estaban ellos, Anne y Kerem, con las manos entrelazadas, compartiendo este momento de intimidad absoluta, envueltos en una magia pura, tangible. Las fotografías y los vídeos que compartieron de este instante son pura poesía visual, capturando no solo la belleza sobrecogedora del paisaje, sino también la profunda conexión, esa complicidad silenciosa que emana entre ellos. Cada mirada furtiva, cada sonrisa cómplice, cada gesto, hablaba de un amor que ha sabido florecer, que se ha nutrido y se fortalece día a día, año tras año. Pero el encanto de París se extiende mucho más allá de su icónica torre. Para sumergirse aún más en la atmósfera romántica, se embarcaron en un paseo en barco por el río Sena al atardecer. Las luces de la ciudad, reflejándose en las aguas tranquilas, creaban un espectáculo visual hipnotizante, un caleidoscopio urbano. Mientras el crucero se deslizaba suavemente como en un sueño, pasaron por la imponente silueta de Notre Dame, la majestuosidad del Louvre, la elegancia del Musée d'Orsay, cada monumento parisino pareciendo contarles una historia milenaria. Imaginen estar acurrucados, disfrutando de una copa de vino mientras la brisa fresca de París acaricia sus rostros, transportándolos a un estado de pura felicidad. Fue un momento de paz profunda, de conexión genuina, de simplemente disfrutar el uno del otro en uno de los escenarios más románticos que el mundo puede ofrecer. Se les veía tan relajados, tan inmensamente felices, absorbiendo la esencia de la ciudad, como si estuvieran protagonizando su propia película de amor, rodada en el corazón de París. Y por supuesto, una visita a París sin una cena romántica sería casi incompleta. Eligieron un restaurante que prometía una experiencia culinaria y visual inigualable con unas vistas privilegiadas a la mismísima Torre Eiffel.
Un lugar donde las velas parpadeantes creaban un ambiente íntimo, la música suave de fondo envolvía la atmósfera, y la exquisita comida francesa deleitaba sus paladares. Todo estaba dispuesto para crear el escenario perfecto para una noche inolvidable. Se percibe claramente que Andy y Kerem disfrutan enormemente de estos momentos de intimidad, espacios donde pueden conversar tranquilamente, reírse de anécdotas compartidas y evocar todos esos recuerdos especiales que han ido acumulando a lo largo de su relación. Las conversaciones que seguramente fluyeron esa noche debieron ser un tesoro de palabras, reafirmando la fuerza inquebrantable de su vínculo. Verlos juntos, tan enamorados, tan cómplices, es verdaderamente inspirador, un ejemplo para todos nosotros. Otro punto álgido de su escapada parisina fue la visita a Montmartre, ese barrio bohemio y encantador que ha servido de musa para incontables artistas a lo largo de la historia. Caminaron de la mano por sus callejuelas empedradas, se maravillaron ante la Basílica del Sacré-Cœur, disfrutaron de las vistas panorámicas espectaculares de París desde la colina, y se detuvieron a admirar el talento de los artistas locales que pintaban sus obras en la vibrante Place du Tertre. Se imaginan a Andy y Kerem posando para un retrato rápido, capturando su esencia parisina en un lienzo, un recuerdo tangible de su amor en esta ciudad mágica. Fue un día repleto de arte, de cultura, y de una dosis considerable de romance. La energía de Montmartre es contagiosa, un torrente de vida y creatividad, y se nota que ellos la absorbieron por completo, dejando que su magia los envolviera. También se permitieron el lujo de explorar los serenos jardines de Luxemburgo, paseando entre las fuentes danzantes, las esculturas clásicas y las flores vibrantes que llenaban los parterres de color. Imaginen la escena, sentados en una de esas icónicas sillas verdes, disfrutando de la calidez del sol y de la paz que emana del lugar, observando a la gente pasar, a los parisinos vivir su día a día. Son esos pequeños momentos, a menudo los más significativos, donde simplemente se disfrutan el uno al otro y la belleza efímera que los rodea. Y por supuesto, no podemos olvidar las incursiones en las tentadoras pastelerías y brasseries, probando macarons de todos los colores imaginables, degustando quesos franceses de sabores intensos y disfrutando de un buen café, sumergiéndose de lleno en el placer de los sentidos. Cada bocado, cada sorbo, era una celebración de la vida y de su amor. Lo que realmente eleva la experiencia de este aniversario en París, más allá de la ciudad en sí misma, es la forma deliberada y significativa en que Andy y Kerem eligieron celebrarlo. No se trataba solo de tachar lugares turísticos de una lista, sino de crear experiencias que resonaran en lo más profundo de su ser, momentos que fortalecieran su conexión. Fue un recordatorio poderoso de la importancia crucial de nutrir la relación, de dedicar tiempo de calidad a la persona que amas, y de hacerlo en un escenario que tiene la capacidad única de magnificar cualquier sentimiento, de llevarlo a su máxima expresión. Se percibe claramente que ellos valoran estos momentos, que entienden que son la base fundamental de un amor que aspira a ser duradero y, sobre todo, inmensamente feliz. Cada detalle, desde la elección de los lugares que parecían sacados de un cuento de hadas hasta los pequeños gestos, las miradas cargadas de significado que compartieron, estaba impregnado de un amor profundo y sincero. Es este tipo de viajes, los que se planifican con el corazón, los que realmente fortalecen los lazos, los que tejen anécdotas para ser contadas por años, los que sinceramente nos inspiran a todos a buscar esos momentos de conexión profunda y auténtica en nuestras propias vidas. París, con su aura romántica inconfundible, se convirtió en el lienzo perfecto para que Andy y Kerem pintaran, con los colores de su amor, otro capítulo extraordinario en la historia que están escribiendo juntos. En resumen, hemos tenido el privilegio de viajar a través de la magia envolvente de París, de la mano de Andy y Kerem, reviviendo cada instante de su increíble aniversario. Hemos sido testigos de cómo la ciudad del amor, la luz y la magia se transformó en el telón de fondo perfecto para su romance, desde la imponente majestuosidad de la Torre Eiffel hasta el encanto bohemio de las calles de Montmartre, pasando por un crucero por el Sena que nos dejó sin aliento y cenas que prometieron ser inolvidables. Hemos sido testigos privilegiados de su complicidad, de su felicidad radiante y del amor profundo y palpable que comparten. Hemos visto cómo supieron, con una maestría digna de aplauso, aprovechar cada instante, cada momento, para grabar en sus corazones recuerdos imborrables. Fue una demostración hermosa y conmovedora de que los aniversarios no son solo fechas en el calendario, sino oportunidades maravillosas para celebrar la unión que han construido, para reafirmar su compromiso y para seguir trazando juntos un futuro que sin duda estará lleno de amor, de risas y de nuevas aventuras. Muchísimas gracias de todo corazón
por habernos acompañado en este viaje virtual a la deslumbrante París. Espero sinceramente que hayan disfrutado tanto como yo al tener la oportunidad de compartirles esta experiencia tan especial, tan conmovedora. Me encantaría saber qué fue lo que más les cautivó de este viaje, qué rincón de París les parece el más romántico, o si ustedes también han vivido alguna experiencia inolvidable en esta ciudad que nos roba el alma. Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos, interactuar con ustedes y crear esta comunidad tan unida. Y si este vídeo les ha llegado al corazón, por favor, no olviden regalarle un gran me gusta compártanlo con todos sus amigos y familiares que aman París, que sueñan con visitarla o que simplemente admiran a la maravillosa pareja que forman Ande y Kerem. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de asegurarse de no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras, descubrimientos y, sobre todo, de seguir construyendo juntos esta comunidad de viajeros y amantes de las historias que inspiran. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y chao, chao.